Hace poco más de 3 décadas, un general muy condecorado, símbolo de la internacionalización de la Revolución cubana, fue condenado a muerte por su propio gobierno. Su nombre, Arnaldo Ochoa Sánchez. Hoy, cuando vemos cómo otro exministro del régimen es acusado de espionaje, lavado de dinero y malversación, resulta indispensable mirar atrás, no para juzgar el pasado desde el presente, sino para comprender qué revelan estos episodios sobre el poder, la impunidad y la construcción del mito revolucionario en Cuba. ¿Por qué Ochoa cayó? ¿Cómo operó esa maquinaria? ¿Qué nos muestra sobre un sistema que se devora a sus propios hijos? Arnaldo Tomás Ochoa Sánchez nació en 1930 en Cacocú, Oriente. Se incorporó a la guerrilla de la Columna 2 bajo las órdenes de Camilo Cienfuegos. Participó en la lucha contra la dictadura de Batista. Con el triunfo de la revolución en 1959, su carrera militar se aceleró. Se formó en la Unión Soviética, participó en misiones en Angola y Etiopía, ganó ascensos y reconocimientos. En 1984 fue ascendido a Héroe de la República de Cuba, un galardón máximo. Pero a finales de los 80, el país enfrentaba dificultades económicas, presiones internacionales y reacomodos ideológicos. Ochoa se convirtió en un símbolo del internacionalismo militar cubano, pero también de las contradicciones de ese proyecto. Su ascenso coincidió con un modelo estatal que pretendía exportarse, influir en el mundo, ser actor global, pero internacionalmente la economía comenzaba a mostrar fisuras. La dependencia externa crecía y el mito de invisibilidad empezaba a fatigarse. En este contexto surge el caso Ochoa. No es solo la caída de un hombre, sino de un sistema que ya no podía sostener sus epopeyas sin costo. El 12 de junio de 1989, el gobierno cubano anunció que Ochoa y otros oficiales estaban siendo investigados por narcotráfico, corrupción, violación económica y traición a la patria. Según la versión oficial, se les acusó de utilizar el espacio aéreo, terrestre y marino de Cuba para actividades ilícitas con el Cártel de Medellín y otros grupos. Arrestado el general de división Arnaldo Ochoa Sánchez. Granma publica hoy una nota en la que informa que ha sido arrestado el general de división Arnaldo Ochoa Sánchez, héroe de la República de Cuba. El juicio fue público, televisado por partes, señalando que incluso un héroe de guerra podía caer si violaba la moral revolucionaria. El oficial de estas Fuerzas Armadas que más veces yo le he llamado la atención, ya sea sentado delante de él en un buró oficialmente, en una comida familiar, en un pasillo que nos encontremos, se llama Arnaldo Ochoa Sánchez. Lo primero que le empecé a criticar siempre es que siempre está charlataneando, siempre está bromeando. Nunca se sabe cuando está hablando en serio o está bromeando, porque es muy grave las cosas que han pasado. Como tal explica la nota, que no hay ningún problema político ni nada, es lo que se explica la nota, corrupción. ¿Cómo se va cayendo en eso? No andar charlataneando que esa guerra de Angola, que sé yo, que sé cuándo, y que tomamos malas decisiones aquí. Y él en Luanda, aunque daba su viaje al sur, trabajaba aquí, trabajaba allá. El que estaba allí enredado al frente de todas las tropas nuestras del grueso, era el jefe de la agrupación de tropas sur, el compañero Polito, y no Ochoa, que es lo que se pasaba haciendo otras actividades que después serán informadas, después que se reúne el Consejo, el Tribunal de Honor. Este relato que acaba de leer el ministro es mucho más explícito que lo que yo mismo pudiera decir. Y yo le diría que no es fácil, dentro de los tormentos por el que yo he pasado y paso, de una traición a la patria, centrarse en cuáles fueron los motivos que poco a poco me llevaron a mí a este estado de degradación. Pero este caso también encierra mecanismos de manipulación política. Selección del acusado como chivo expiatorio en un momento de crisis. Acusado Arnaldo Ochoa Sánchez, ubíquese frente al tribunal. Amplia cobertura mediática para enviar un mensaje interno y externo. Arnaldo Ochoa Sánchez. Este país, hace un poco más de 3 años, fue convocado por el comandante jefe del partido a un proceso de rectificación de errores, de tendencias negativas, etcétera, que ha conmovido una buena parte de nuestra población. Durante todo ese tiempo usted permaneció fuera de Cuba. Ausencia de indicadores independientes que validen todo el proceso. Considero que este proceso se ha caracterizado
por su excepcional limpieza. Creo que no exageraría si digo que nunca hubo un proceso judicial con tanta participación, con tanta información, con tanta claridad y con tanta equidad. Algunos analistas señalan que lo que se perseguía era restablecer la imagen del partido-Estado ante la opinión pública y el mundo, más que administrar justicia. Pero lo que no puede existir necesariamente es la necesidad de hacer lo que la opinión pública pida o lo que la opinión pública piense. Con Ochoa se actuó con todo el cuidado que debía actuarse, a partir de informaciones sobre cuestiones de tipo moral, asociadas a otras informaciones que habían llegado indistintamente en un momento y otro. Si hay una institución donde se sabe lo que hace la gente, es la infame. Este mecanismo no es único en Cuba, sino típico de sistemas que usan la justicia como instrumento de control político y reafirmación simbólica de dictaduras. La ejecución de Ochoa el 13 de julio de 1989 culminó en un pelotón de fusilamiento junto a 3 oficiales más. Granma publica hoy una nota en la cual informa que en horas del amanecer de hoy 13 de julio fue aplicada la sentencia dictada por el Tribunal Militar Especial en la causa número 1 de 1989 contra los sancionados Arnaldo Ochoa Sánchez, Jorge Martínez Valdés, Antonio Laguardia Fon y Amado Padrón Trujillo. El impacto fue múltiple. En lo militar, una señal clara de que ningún mando estaba por encima del partido. En lo político, la reafirmación del control interno justo cuando el modelo estatal atravesaba una crisis de legitimidad. Y en lo social, para la ciudadanía, fue un recordatorio de que el pacto revolucionario tenía límites y que la justicia no era transparente. El intento de mezclar a Raúl en esta porquería. Eran unos hijos de puta. Mezclar a Raúl en esta porquería. Mezclar a Raúl en esta porquería. Mezclar a Raúl en esta porquería. Y por tanto, compañeros, creo que habiendo expresado con suficiente amplitud los puntos de vista, me sumo al criterio que todos ustedes han expresado en la tarde de hoy. De todas formas, aunque hemos escuchado ese criterio, pido que formalmente votemos los que estén de acuerdo con la ratificación de la pena establecida por el Tribunal Militar, que levanten la mano. Los que se opongan, por unanimidad del Consejo de Estado, se ratifica la sentencia del Tribunal Militar Especial. Ha concluido la sesión. Muchos familiares aún sufren el silencio de los archivos y la falta de acceso a los detalles. A largo plazo, este episodio se convirtió en metáfora de la revolución que devora a sus hijos. Se premia el heroísmo externo, pero se castiga el disenso interno. Y para los jóvenes cubanos de hoy, el caso Ochoa no está en el pasado remoto. Está en la forma en que se ejerce el poder, en que se puede decir quién puede caer y por qué. Porque el golpe no solo se da al individuo, sino a la confianza colectiva. Hoy, al ver como otro exfuncionario del régimen, uno de los más públicos, es acusado por espionaje, malversación y lavado, volvemos a mirar el espejo de Ochoa. Ambos casos tienen algo en común: un nombre público, una caída espectacular, un proceso que trasciende lo individual y se vuelve simbólico. Pero hay diferencias. El caso de Ochoa fue público, con juicio militar, fusilamiento rápido. Hoy el proceso es opaco, sin transparencia total. Aún así, el patrón persiste. Cuando el poder está en crisis, necesita ajustar su relato. Y esas ejecuciones simbólicas sirven a 2 propósitos: purgar y advertir. Espera un momento, tengo que presentarte a alguien que te va a gustar conocer, sobre todo si alguna vez has soñado con viajar por Europa sin estrés y con todo listo para ti. Hola, somos Claudio y Javier, el equipo de Manana Tour. Sabemos perfectamente lo que es viajar a Europa y sobre todo lo complicado que puede ser organizarlo todo por tu cuenta. Es por eso que hacemos viajes a medida, sin errores y sobre todo con acompañamiento real. Vas a vivir experiencias como si estuvieras en casa. Es más, mejor que si estuvieras
tuvieras en casa. Yo los conozco, confío en ellos y créeme, si algún día te animas a visitar Madrid o cualquier otro rincón de Europa, vas a querer que sean ellos quienes te lleven. Mira. Con nosotros no vas a perder absolutamente nada, ni tiempo, ni dinero, ni momentos únicos. Ya hemos hecho más de 100 viajes felices en un año, así que si quieres viajar con nosotros, hazlo desde el enlace de Nayaret y no solo vas a vivir experiencias maravillosas, sino que le vas a apoyar y ayudar en su trabajo aquí en el canal. ¿Estás listo para conocer Europa y Madrid? Agenda tu llamada ya. Madrid te espera. Madrid, Madrid, Madrid. En la mitología romana, Saturno devora a sus hijos para preservar su reinado. En la Cuba revolucionaria, el poder devora a sus funcionarios para preservar su mito. Y cada vez que se ejecuta un mito, se abre un hueco para preguntas que quedan sin respuestas. ¿Por qué importa todo esto? Porque el caso de Arnaldo Ochoa no es solo historia vieja, es parte de la anatomía del poder cubano. Héroe, caída, silencio, símbolo. Y porque hoy, cuando vemos acusaciones graves contra exministros, cuando se habla de espionaje, lavado y recursos desviados, el patrón se repite. Si el poder tiene la llave de la justicia, ¿quién tiene la llave de la transparencia? Si un héroe puede caer, ¿qué impide que caigamos todos como sociedad? Te dejo con esta pregunta. ¿Estamos dispuestos a que la historia la escriban los que quedan en el poder o queremos escribirla nosotros? Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte a pensar conmigo. Si crees en un periodismo libre, humano y consciente, suscríbete, deja tu comentario y comparte este video para que más cubanos, dentro y fuera, entiendan por qué el caso Ochoa sigue importando. Recuerda que aquí te cuento las noticias como una amiga bien informada. Nos vemos en el próximo reporte.